Muchas gracias, presidente. El Movimiento Ciudadano estamos convencidos que lo que está de por medio el día de hoy no es una vacante en la Suprema Corte de Justicia, no es nada más la obligación que tiene este Senado de la República de cumplir con una facultad constitucional, por cierto, compartida con el presidente. Lo que está de por medio es la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Y por eso nuestro razonamiento. Lo que estamos enfrentando en estos momentos en la República es una situación de carácter extraordinario. ¿Y por qué digo de carácter extraordinario? Porque quien en este momento está al mando del Poder Ejecutivo ha tratado por todos los medios de capturar al Poder Judicial y particularmente a la Suprema Corte de Justicia. Lo que tenemos en estos años es un menú de estrategias para tratar de vulnerar a uno de los poderes públicos, concretamente al Poder Judicial. Y así tiene que ser nuestra posición y así tiene que ser nuestro análisis. No es un momento ordinario. Piensen ustedes, y ya sé que el análisis contrafactual nada más les gusta en las ciencias sociales, pero piensen ustedes que si en la presidencia de la República lo que tuviéramos fuera un titular del Poder Ejecutivo que respetara la ley, que entendiera de la división de poderes, que respetara la pluralidad, que respetara la disidencia, pues entonces sí podríamos entrar nada más al análisis minucioso de los perfiles que nos están mandando el día de hoy. Pero sería una ingenuidad solamente pensar en esos términos. Lo digo con absoluto respeto, aprovechando el momento para quienes están en esta contienda y para quienes vienen en esta terna, porque efectivamente hay luces. Pero no se trata nada más de eso, se trata de preservar la autonomía del Poder Judicial. Déjenme compartir algunos ejemplos de lo que ha ocurrido estos últimos años. Primero, el Ejecutivo ha buscado por todos los medios capturar al Poder Judicial a través de la designación de sus ministras y ministros. Afortunadamente, en algunos de ellos ha habido decoro, integridad y compromiso con la Constitución, y eso se valora. Yo les preguntaría, aquella ministra y aquel ministro que han osado, entre comillas, votar en contra de lo que piensa el presidente de la República, ¿cuál es el trato que les dan, aún teniendo de su lado la razón jurídica? Les dan trato de traidores. Eso es lo que dice el presidente de quienes defienden el Estado de Derecho y que no se inclinan frente a su disposición y frente a su mandato. Pues, ¿cuál convicción democrática? ¿Cuál convicción de defender el Estado de Derecho? Segundo, el presidente intentó, con la complacencia del entonces ministro Arturo Saldívar, de ampliar el mandato del entonces presidente del Poder Judicial e intentaron una reforma al Poder Judicial profundamente regresiva, que no fortalecía su autonomía ni sus capacidades institucionales. Pues, ¿cuál compromiso con el Poder Judicial? Tercero, lo han intentado y lo intenta todos los días en un clima de hostigamiento y de persecución contra los jueces, los magistrados y los ministros independientes. De verdad, no es para llamar la atención que el presidente, cuando no puede porque no le alcanza la razón jurídica para atender un tema, entonces recurre a los decretazos. No hay nada más antidemocrático, no hay nada que se salga más del Estado de Derecho que el gobierno por decreto, y ahí el presidente actual pone el ejemplo. Y todos estos ataques han tenido como corolario pues la confiscación de los fideicomisos, 15,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que hace el presidente de la República en lugar de respetar la división de poderes? Tratar de vulnerar sistemáticamente la legitimidad del Poder Judicial. ¿Por qué la propuesta absurda de querer elegir a los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia
del Poder Judicial. Como no se hace, por cierto, en ningún lado, por más argumentos que quieran esgrimir aquí. Es un absurdo, toda vez que la Corte, por definición, es una institución contramayoritaria. Pero eso sí, cada que hay oportunidad, trata de vulnerar su legitimidad. Y eso es inadmisible. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este Senado de la República? Y lo dejo para la posteridad. Discutir efectivamente la manera en la que son designados los integrantes de la Corte. Este es un sistema de pesos y contrapesos en donde, hay que aceptarlo, el poder legislativo, particularmente el Senado de la República, está en desventaja. Todos aquí lo sabemos. Hoy podemos rechazar la terna que nos manda el presidente. Podemos hacerlo 2 veces. Sí, el presidente tendrá, en todo caso, la facultad constitucional de designar a la ministra que él considere pertinente. Pobre de esa ministra, llevará el tache y el estigma de ser la ministra del presidente de la República, no investida de la legitimidad que le puede dar este cuerpo legislativo. Pero déjenme decir una cosa todavía más importante. Nadie está regateando aquí la facultad que tiene el presidente de la República de ponerle su sello a la integración de la Corte. Así funciona nuestro diseño constitucional. Reconozco, y subrayo, reconozco la honestidad de quienes han comparecido en la Comisión de Justicia y han aceptado sus vínculos y su simpatía con el régimen. Ese no es problema. Podríamos decir, quizá todas y todos los integrantes de la Corte tengan algún tipo de simpatía por el presidente de la República que los envió en la terna. Ese no es el problema. El problema es el régimen al que están adscritos y con el cual simpatizan. Lo digo haciéndome cargo de mis palabras. Un régimen que no tiene la menor intención de respetar el Estado de Derecho, que no le interesa respetar la ley y que, por supuesto, lejos de pensar en la división de poderes y en el fortalecimiento del Poder Judicial, lo único que ha demostrado es que le interesa un esquema de subordinación política. Y eso, desde Movimiento Ciudadano, no lo vamos a permitir. Lo dijimos una vez y lo volvemos a decir: por decoro, por dignidad y por la independencia del Poder Judicial, nosotros vamos a votar en contra.